Hermance Dufox de la Jonchère, escritora y medium francesa del siglo XIX. Nació en 1841 en la ciudad de Fontainebleau, Francia. Colaboró de manera importante a través de su facultad sensitiva con el codificador de la doctrina espírita Allan Kardec, el espíritu superior San Luis, quien fue rey de Francia y uno de los espíritus integrantes de la codificación del espiritismo. Indicó que la señorita Hermance, así como Kardec, era una druidesa reencarnada. Hija de un linaje de nobles, recibió la educación esmerada que se acostumbraba para todas las jóvenes de buena familia de aquella época. Durante el verano, en esa misma ciudad, habitaban en el palacio de Fontainebleau el emperador Napoleón III, último monarca francés, y la emperatriz Eugenia de Montijo. El señor Dufox, padre de Hermance, se dedicaba al cultivo de trigo y además era viticultor. La familia habitaba en un castillo medieval rústico, herencia de sus antepasados que fueron valientes guerreros. La facultad mediúnica de Hermance se inició a muy temprana edad, ya que a los 12 años comenzó a tener sus primeras premoniciones. Al principio su facultad era la psicografía y posteriormente desarrolló la mediumnidad psicofónica. Sus manifestaciones mediúmnicas fueron principalmente favorecidas por espíritus buenos y su especialidad era el contacto con espíritus relevantes de la historia de la Edad Media. Para Hermance, que apenas era una niña, fue difícil al principio comprender qué le ocurría. Su padre consultó al célebre médico Kleber de Maldigny, quien le comentó que en América existía un disturbio nervioso que consistía en una especie de trance donde hipotéticamente recibían mensajes del más allá, algo parecido a lo que le sucedía a su hija y que estaba llegando a Europa. Después de evaluarla en su consultorio, el médico confirmó su diagnóstico, ya que ella comenzó a escribir dominada por una fuerza extraña que la asustó. Los padres de Hermance quedaron profundamente preocupados. Como la familia era famosa en la corte, la noticia se expandió en las ciudades de París y en Fontainebleau, llegando a los oídos del marqués de Mirville, famoso estudioso del magnetismo. El marqués visitó el castillo de los Dufox y pidió examinarla. Los padres aceptaron, pero la jovencita tuvo que ser convencida. Cuando por fin Hermance se colocó en posición de escribir, Mirville le solicitó al espíritu que escribiera su nombre, a lo que le contestó que él prefería que su nombre llegara directamente a su mente, por lo que al pensamiento del marqués vino el nombre de San Luis, rey de Francia. El marqués insistió que le diera una prueba de que realmente era el rey, y él le contestó que ninguno de los presentes en la casa de Dufox sabía que el marqués y sus parientes consideraban a San Luis como el ángel de la guarda de la familia. A pesar de las evidencias, ni el doctor Maldigny ni el marqués de Mirville aceptaron que la comunicación venía desde el mundo espiritual, por lo que le sugirieron a la familia que la Academia de Ciencias de París llevara a cabo un análisis concluyente. Pero el señor Dufox prefirió creer que su hija no estaba enferma o posesa, sino que era solo una intermediaria entre los vivos y los muertos. La familia se fue acostumbrando con el hecho y la facultad de Hermance pasó a ser vista como una cosa natural positiva. Los contactos con San Luis pasaron a ser frecuentes. Bajo su influjo, ella escribió
la autobiografía póstuma del rey canonizado, titulada Vida de Luis IX, dictada por él mismo. En 1854, ese texto fue publicado en un libro, pero la censura del gobierno de Napoleón III prohibió su distribución porque los censores hallaron que algunos pasajes podían ser entendidos como críticas al emperador y a la Iglesia. La familia Dufoux empezó a sufrir agresiones por sus creencias espiritualistas. A Hermans, en una confesión religiosa, le fue prohibido comulgar, ya que se rehusó a negar su creencia en los espíritus. La emperatriz Eugenia también enfrió sus relaciones con la familia. Sin embargo, el emperador Napoleón III, curioso, solicitó conocer a la señorita Dufoux. Ella fue atendida en el palacio de Fontainebleau y recibió un mensaje de Napoleón Bonaparte que respondía a una pregunta mental que le había hecho su sobrino presente. La respuesta correspondía exactamente al estilo de su tío fallecido Bonaparte. En 1855, a la edad de 14 años, Hermans publica el libro denominado Historia de Juana de Arco, dictada por ella misma, que psicografió en 40 sesiones y fue distribuido y vendido hasta agotarse la primera edición de Melun París, editado por Dentu, Palacio Real, siendo una de sus obras más destacadas. Es una narración detallada y emocionante de la vida de Juana de Arco desde su infancia hasta su muerte en la hoguera. Según el autor brasileño Canuto Abreu, investigador y escritor minucioso de temas relacionados con el espiritismo y la mediumnidad, la familia Dufoux conoció a Allan Kardec en la noche del 18 de abril de 1857, cuando se lanzó la primera edición del Libro de los Espíritus, con 501 preguntas y respuestas. El codificador habría dado una pequeña recepción en su apartamento en París y los Dufoux fueron invitados por Madame Planemasson, gran amiga del profesor Lyonés. Al final de la reunión, Hermans recibió un bellísimo mensaje de San Luis, que a partir de ahí se convertiría en una especie de supervisor y colaborador espiritual de los trabajos del maestro Kardec. A finales de 1857, Kardec tuvo la idea de publicar un periódico espírita y quiso oír la opinión de los guías espirituales. Hermans fue la médium escogida y a través de ella un espíritu orientó al maestro de Lyon. La publicación periódica tomó el nombre de Revista Espírita y fue inaugurada al año siguiente, en enero de 1858. Cabe mencionar que el Espíritu San Luis fue el que más se comunicó en todas las publicaciones de la revista dirigida por el maestro desde 1858 hasta 1869. El apartamento de Allan Kardec ya resultaba muy pequeño para el gran número de frecuentadores a sus reuniones, por lo que se decidió alquilar un local más grande, y para eso se precisaba de una autorización legal. El señor Dufoux, padre de Hermans, se encargó de obtener el aval de las autoridades, consiguiendo solo en 15 días lo que normalmente llevaría 3 meses. Lograda la autorización, el codificador y sus discípulos fundaron la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas el 1 de abril de 1858. La señorita Hermans, junto con su padre, fueron parte de los socios fundadores. Dentro de las comunicaciones recibidas durante el año de 1858 por la médium y publicadas
Ese mismo año, en la Revista Espírita, se encuentran las 3 disertaciones morales dictadas por San Luis a la señorita Hermans, denominadas la avaricia, el orgullo, la pereza. Y en la sección Conversaciones familiares del más allá, se comunicaron a través de ella el asesino Lemar, quien se refiere a la señorita Dufoux como una medium espírita de excelentes cualidades, y la reina de Oud, quien se refiere a Hermans como una medium de grandes posibilidades. En 1858 también recibió 2 autobiografías mediúmnicas. Esta vez los autores fueron los reyes franceses Luis XI y Carlos VIII. El codificador transcribió 3 mensajes extractos de la historia de Luis XI que fueron publicados en la Revista Espírita ese mismo año como Confesiones de Luis XI. Gabriel Deland menciona en su obra Investigaciones sobre la mediunidad que el libro de Luis XI fue publicado en el año de 1864 en fascículos por el diario de tendencia espírita denominado La Verdad. Con respecto a las memorias y la obra Vida de Carlos VIII, hasta la fecha no se tienen noticias sobre la posible publicación, por lo que permanece inédita. A la edad de 19 años, Hermans colaboró especialmente con Allan Kardec en la revisión de la segunda edición del Libro de los Espíritus, que fue lanzado el 20 de marzo de 1860 con 1019 preguntas. En 1859, Hermans ya no es citada en las páginas de la Revista Espírita como miembro de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Eso indica que ella ya no formaba parte de la misma, por lo que el espíritu de San Luis pasó a comunicarse a través de otros sensitivos. Cabe mencionar que el codificador continuó divulgando el trabajo de la señorita Dufoux y en 1860 anunció la segunda edición de la historia de Juana de Arco dictada por ella misma, a través de la librería Le Doyen de París en el Palacio Real. En 1861, Allan Kardec envió varios ejemplares de ese libro, junto con otros 300 volúmenes de sus obras y diversos autores de obras espíritas y complementarias a la doctrina, que terminaron confiscadas y quemadas en la plaza pública por la Iglesia Católica el 9 de octubre en el famoso Auto de Fe de Barcelona. Cerca de 1883 y hasta 1885, la señorita Dufoux elaboró obras no espíritas de su propia autoría denominadas Los buenos modales en la vida cotidiana y en las ceremonias civiles y religiosas. Lo que los señores y domésticos deben saber. Y la vida del valiente Bertrand du Guesclin, según los cantares de gesta del juglar Cuvelier y la crónica en prosa contemporánea, todas publicados en París por hermanos Garnier, libreros editores. Finalmente, se desconoce la fecha del fallecimiento de la señorita Dufoux, debido a que no se cuenta con registros de la continuidad de su trabajo en otros grupos, y no se sabe el motivo personal por el cual no continuó su militancia en el espiritismo. Hermans Dufoux, medium de excelentes cualidades, que desde muy pequeña superó con valor y fortaleza sus propios miedos, el cuestionamiento y rechazo de la sociedad de su época. Terminó siendo profundamente admirada por sus lectores, hecho demostrado por las innumerables cartas enviadas a la Revista Espírita, donde solicitaban constantemente sus publicaciones
que a pesar de los pocos años colaborando en los trabajos mediúmnicos en la doctrina espírita, contribuyó sin duda de manera fructífera y valiosa en la comprobación de la inmortalidad del alma y la existencia del mundo espiritual, sumando su trabajo y esfuerzo a la elaboración de los principios espíritas que han sido divulgados al mundo.